gracias a todas, a todos, a todes por estar nuevamente aquí. Y si quieres te doy la palabra, Monse. Hola a todas, todos y todes. Muchas gracias por acompañarnos a la tercera reunión síncrona de nuestro seminario de aproximaciones metodológicas al estudio de producciones culturales de pueblos originarios. Le agradecemos mucho a la maestra Pamela por acompañarnos y voy a iniciar presentándola para que ya después vayamos directo pues a su presentación y posteriormente, pues ya saben, vamos a dar un espacio para preguntas y pues pueden prender su micrófono si así lo consideran en esos últimos minutos de la sesión. Bueno, Pamela Flores es licenciada en Pedagogía por la UNAM y maestra en Estudios Amerindios y Educación Bilingüe por la UAC. No, creo que... Sí, perdón, me equivoqué Aquí está, perdón, lo siento, leí de otra persona. Pamela Flores López es licenciada en Lenguas y Letras Hispánicas por la UNAM y maestra en Literatura Mexicana Contemporánea por la UAM Azcapotzalco. Fue miembro del CENALC, becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas y del FONCA. Actualmente es asesora virtual en Prepa en Línea CEP, profesora independiente de L y en el Diplomado de Actualización de Literatura Hispanoamericana siglo XXI. Nuevas perspectivas temáticas y críticas de la narrativa reciente de la Cátedra Carlos Fuentes de la UNAM. Y ya, una disculpa por el error. Buenas tardes a todas, todos y todas. No te preocupes, no pasa nada. Nada más es la segunda presentación, es la mía. Entonces, bueno, pues muchas gracias a Mariana y a Montserrat por haberme invitado y al Laboratorio de Estudios y Mediación Intercultural por haberme invitado a, pues sobre todo a compartir esta investigación que fue la que realicé cuando estudié la maestría y pues fue con la que obtuve pues el grado en la UAM Azcapotzalco, ¿no? Pues yo la titulé Diversos senderos para la lectura de los cuentos de La Chivellit de Mario Molina Cruz, porque justamente mientras estaba haciendo la investigación y también, pues como ustedes han podido seguramente corroborar en las sesiones anteriores de este seminario, pues existen diversas maneras de aproximarse a las narrativas, a las producciones culturales en general de los pueblos de Abya Yala, ¿no? Y yo titulé pues esta presentación como de esta manera incluí y de otras narrativas de Abya Yala, porque, bueno, primero pensaba hablar de otras narrativas, pero creo que me voy a centrar sobre todo en los cuentos de La Chivellit y quizá podamos ver un poco otro texto que también pertenece a la tradición literaria zapoteca. Y bueno, y también porque estaba pensando primero en nombrarla como y el estudio de y las producciones de otros autores, pero después pensé, bueno, otras narrativas, porque también creo que las narrativas no se, no se producen en un único soporte, ¿no? Existen diferentes soportes en los que van a quedar plasmados estas narrativas que no necesariamente va a ser pues el soporte libro, ¿no? También va a haber otras, va a haber narrativas dentro de las producciones cinematográficas o también en los textiles, ¿no? Entonces, pues sí hay diferentes formas de presentar las narrativas, aunque la verdad es que yo me he enfocado en las narrativas que siguen un poco más los géneros establecidos de alguna manera por la tradición, por las tradiciones occidentales, ¿no?
Entonces, bueno, pues eso quería aclararlo respecto al título de mi presentación. Y bueno, como les decía, sobre todo lo que voy a compartir aquí son las estrategias que yo utilicé durante la investigación y algunas de las que he retomado para la lectura pues, de otros textos, ¿no? La investigación que realicé durante la maestría se llamó Subjetividad zapoteca en los cuentos de la Chivellit de Mario Molina Cruz, ¿no? Y bueno, él es Mario Molina Cruz y pues él fue originario de Yalala, Oaxaca, y pues fue escritor, pero también docente y mediador intercultural, ¿no? Promotor cultural, ¿no? Y su trabajo pues fue más allá de solo la escritura de textos literarios. Y también pues escribió como en distintos géneros, ¿no? Ensayo, narrativa y poesía, ¿no? Y pues sobre todo entre sus poemarios se encuentran estos que ven aquí, Volcán de pétalos, La raíz del viento y Donde la luz del sol no se pierda. Y además de esta colección de cuentos de la que vamos a hablar ahora, también tiene esta novela que se llama Pancho Culebro y los nahuales de Tierra Azul. Bueno, pues este título que le di, y ahora que estaba haciendo la revisión para la presentación de, de este acercamiento, vi también que había muchas cosas que le cambiaría y cosas que precisaría, pero pues yo creo que esas son justamente parte de las investigaciones parte de lo que sucede durante las investigaciones, ¿no? Hay cosas pues que se van definiendo durante la investigación y hay cosas que una vez que terminas, pues te das cuenta que a lo mejor pudieron ser distintas o como en mi caso, ¿no? Como años después pienso, pues a lo mejor habría que precisar estas cosas o esto ya no lo tomaría tal cual lo hice, pero pues sobre todo es esta parte relacionada con la subjetividad, ¿no? Porque al principio yo pensaba aproximarme o pensando justo como en la noción de sujeto y cómo se estaba conformando el sujeto dentro de los textos literarios, pero después me di cuenta que realmente pues yo no estaba buscando como toda esta problematización del sujeto, sino estaba tratando de reflexionar más acerca de cómo se estaba conformando eh, la tradición, o más bien, qué rasgos podía yo encontrar dentro de estos cuentos que permitieran ir trazando o definiendo la tradición zapoteca, la tradición poética y literaria zapoteca, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también representó todavía pues más cuestionamientos, ¿no? Porque pues decir que hay una tradición zapoteca también implica como muchas reflexiones y muchas problematizaciones, ¿no? Porque dentro de cada pueblo, pues dentro de cada cultura hay también hay divergencias, también hay heterogeneidad, ¿no? No es algo como homogéneo, ¿no? Entonces, pues eso también plantea diversos problemas, ¿no? Pero bueno, pues esto también lo quise mantenerlo así porque justamente creo que es algo que sucede, o sea, algo que sucede en cualquier investigación es que podemos iniciar con un presupuesto y en el camino pues irlo modificando. Otra cuestión que pues es importante, que para mí fue importante y que yo creo que lo es cuando estamos tratando de aproximarnos pues a estas narrativas, es saber, pues tener claro como el tema, aunque este vaya a ser cambiante, y las motivaciones que tenemos, ¿no? Yo pues, como les acabo de mencionar, ya tenía un poco claro pues el tema en ese momento,
Y las motivaciones, pues para mí fue como una búsqueda personal que se volvió académica, ¿no? Y en esto a mí me gustaría decir que pienso que las motivaciones son muy importantes, pueden ser también pues muy variadas, ¿no? Cada quien debe tener diversas razones para acercarse a las producciones, a las producciones culturales de los diferentes pueblos originarios. Las mías fueron personales, ¿no? Y las mías tenían que ver con la búsqueda de la identidad y quizá de ahí pues tenía que ver justamente con esta cuestión de la subjetividad, ¿no? Que yo me planteaba en un inicio, pero que después se fue modificando como poco a poco, ¿no? O sea, justamente quería preguntarme como, bueno, ¿qué hay aquí? ¿Qué es lo que está particularizando esta tradición, ¿no? Y tenía que ver con las mismas preguntas que yo me estaba haciendo acerca de qué significaba ser zapoteco, ¿no? Y bueno, pues les voy a compartir que justamente la primera vez que oí sobre estos textos, sobre la obra de Mario Molina y específicamente de los cuentos, cuando la primera vez que los leí, pues yo empecé a encontrar pues algunas cuestiones pues que yo había escuchado como en pláticas familiares, ¿no? En conversaciones, pues sobre todo con mis papás, ¿no? Con algunos de mis abuelos, ¿no? Y con una de mis tías, ¿no? Entonces, pues eso no me había pasado con otros textos que había leído de otras tradiciones, ¿no? Entonces yo pues me empecé a preguntar justamente, bueno, bueno, me dio alegría, me dio gusto como encontrar todas estas cosas, bueno, todas estas menciones, todas estas reflexiones y, y pues entonces yo dije, bueno, quiero saber si hay más, si esto está sucediendo como en otros textos, en cómo están sucediendo y por qué están pues nada más, pues si nada más están en estas producciones de Mario Molina o hay más, ¿no? Eh, y eso justamente tenía que ver con estas particularidades y fue lo que me llevó a hacerme más preguntas, ¿no? Y la razón por la que yo hablo de las motivaciones también, pues me parecen importantes, pues porque justamente los motivos que pueden ser, insisto, de diversa índole, nos van a ayudar pues a justificar nuestros temas, ¿no? Y en mi caso, también le dieron una dirección a la investigación y definieron la forma en que iba a escribir el texto y también dieron lugar a las preguntas que le fui haciendo, ¿no? Entonces, entonces esto, pues sí, empezó como una búsqueda personal, pero se volvió una búsqueda pues también académica, ¿no? Y las primeras preguntas pues que yo le hice tuvieron que ver justamente en qué sé de la obra, ¿no? ¿Qué sé del autor y qué sé de su tradición, ¿no? Y bueno, pues al principio sabía, como les digo, pues muy poco, ¿no? Pero teniendo claro esto, me empecé pues también a preguntar varias cosas a mí misma, ¿no? Y fui también haciendo como una recopilación de lo que yo sabía, ¿no? De lo que sabía por mi propio contexto, ¿no? Porque, bueno, toda mi familia es de Oaxaca, de Santa María la Chichina, ¿no? Entonces, pues hay toda una memoria cultural pues, que va permeando. Yo ya nací aquí porque mi familia migró, pero pues había, pues, como pues todas estas conversaciones o reflexiones que se daban en un ámbito muy íntimo, ¿no? Entonces yo empecé como a reflexionar sobre todo esto y también empecé a buscar otros documentos, otros textos y también empecé pues a tomar diplomados, ¿no? A leer, a buscar pues información que se hubiese hecho pues también dentro de la academia, pero también dentro de espacios pues no tan académicos, ¿no? Y me encontré con diversas fuentes, por ejemplo, hace muchos años existía una comunidad en NIM que se llamaba Zapotecos del Mundo, que ya no existe más, pero que yo creo que fue un lugar pues muy importante en el que se dieron
en el que se establecieron diversas relaciones entre personas pues, que se reconocían como zapotecos o que tenían algún vínculo con las comunidades zapotecas, ¿no? Esta comunidad, pues también, en esta comunidad también había más gente, más personas que estaban pues interesadas en el estudio de las literaturas de los pueblos originarios o también en la creación, ¿no? O en la organización, ¿no? Entonces, ahí pues hubo muchos intercambios y bueno, pues también ahí conocí pues a muchas personas como a los que algunos miembros pues, del comité Melendre y algunas personas que estaban relacionadas con, bueno, que ya se hacían estudios más académicos sobre las literaturas zapotecas, ¿no? Y bueno, pues todo esto lo fui compilando y fui como haciendo una suerte de, pues de corpus también académico y no tan académico para poder adentrarme a lo que estaba, pues a tratar de entender lo que estaba ocurriendo con estos textos de Mario Molina, ¿no? Y también empecé a preguntarme pues sobre su tradición, ¿no? Y esa fue pues uno de los cuestionamientos más importantes también, porque saber de dónde provenía pues toda la obra de Mario Molina y en específico estos cuentos me permitió mirarlos pues en toda su complejidad, es decir, no solo como de manera superficial, sino qué había detrás de estos cuentos, ¿no? Entonces, una de las primeras cuestiones una de las primeras respuestas, pues que tenía que ver justo con la tradición, era definir eso, ¿no? Que había una tradición que no pertenecía a la tradición hispánica, sino a una de estas múltiples, a una de las muchas tradiciones, de las otras tradiciones poéticas y literarias que existen en nuestro país y que derivan justamente de la existencia de las 68 lenguas originarias correspondientes a los 68 pueblos que habitan el territorio de nuestro país y pues en hacer consciente que cada una de ellas pues tiene sus propias características, ¿no? Y otra cuestión importante fue tener presente la diferencia entre literatura indigenista, literatura indígena y literaturas indígenas o de los pueblos originarios de Abya Yala, ¿no? Es decir, primero, pues que ya no estábamos, que este texto de Mario Molina Cruz ya no estaba dentro de no está, o sea, no estaba, no es que ya no estuviera, sino que nunca, no estaba para nada dentro de esta categoría, ni dentro de la literatura indígena, porque esta categoría pues engloba la multiplicidad de tradiciones en una sola, sino más bien en la diversidad que emerge de esta heterogeneidad sociocultural que se traslada a lo narrativo, ¿no? A este sistema literario y que nos permite afirmar que cada lengua es una tradición. Entonces, pues lo que hice en primer lugar fue tratar de hacer pues una especie de cartografía de la tradición zapoteca. Y pues fui a consultar primero los textos de Víctor de la Cruz, ¿no? Y Víctor de la Cruz hizo una labor de recuperación de la memoria zapoteca en su antología llamada La Flor de la Palabra, ¿ah? Que abarca desde los tiempos prehispánicos hasta el siglo XX. ¿No? Y esto fue importante pues porque ahí pude ver como todas estas producciones que se realizaron justamente antes de la época de la conquista y después, ¿no? Porque es lo que aparece ahí. Y también pude revisar un poco o conocer y adentrarme en el arte del idioma zapoteco
que presenta también Víctor de la Cruz para argumentar justamente que existe una tradición literaria entre los zapotecos, incluso antes de la llegada de los españoles, ¿no? Y él hace pues este rastreo, y una de las obras principales que menciona pues son los Libana, que son discursos ceremoniales que pues desde su perspectiva tienen algunas características que no están en otros textos producidos pues por otras tradiciones, ¿no? Después, bueno, pues además de lo que vi ahí, pues también estuve investigando, sobre todo en textos, bueno, no sobre todo, pero sí en algunos textos que no tenían nada que no estaban estrechamente relacionados con, con investigaciones relacionadas con investigaciones desarrolladas desde el ámbito literario. Y esto pues también es importante, ¿no? Porque algo que pues que hay que tener en cuenta cuando hacemos investigaciones o cuando queremos situar una obra y ver su tradición, pues hay que tener presente que esta no va a estar, no se va a ver conformado únicamente pues en los soportes tradicionales que conocemos ni en ámbitos literarios, sino que también puede estar en diferentes, en documentos, por ejemplo, de índole legal, ¿no? Y en esta investigación que realizó Beatriz Cruz López y se llama Las pinturas del común, títulos primordiales, historia local y memoria documental entre los zapotecos del periodo colonial, ella nos dice, ¿no? Que justamente en estos títulos primordiales hay documentos, los documentos están escritos, hay documentos escritos en lenguas indígenas que combinan lo pictográfico y lo alfabético, pero sobre todo que contienen relatos de migraciones y eventos fantásticos en los que se designa el sitio exacto de la fundación, ¿no? Entonces, pues estas pequeñas narraciones o estas narraciones que están dentro de estos documentos también, pues, son parte de la tradición, de las tradiciones poéticas y literarias de los diferentes pueblos originarios y en este caso del Zapoteco. Otro de los documentos pues, que estuve rastreando fueron los trabajos de Carlos Montemayor, que pues ustedes deben ya tener un poco más deben saber un poco más de ellos por la sesión anterior. Y yo los que recuperé para esta investigación fueron Encuentros en Oaxaca y Situación actual y perspectivas de la literatura en lenguas indígenas, por los ensayos y las reflexiones que hay en ellos. Y también otro pues texto importante fue justo este de Natividad Gutiérrez Chong, que se llama Mitos nacionales e identidades étnicas, los intelectuales indígenas y el Estado mexicano, ¿no? Justamente porque también Natividad Gutiérrez Chong hace una revisión del trabajo intelectual que se hizo, porque pues el trabajo intelectual va más allá solo de las producciones literarias, ¿no? Pero pues esto, saber también todo este trabajo que se ha hecho nos aporta mucho para conocer pues las tradiciones, ¿no? La tradición literaria. Luego revisé pues algunos escritores ismeños, escritores de la Sierra Norte, que pues son sobre todo Javier Castellanos y Mario Molina Cruz, que escriben pues también, escribieron sobre todo narrativa, y también pues los situé con otros escritores del Istmo como Natalia Toledo, Irma Pineda, Víctor Cata y Macario Matos. Ahora bien, ya que había hecho, pues es toda esta, establecido pues toda esta tradición y que pude como reflexionar justo que había pues toda una historia detrás de la creación, o sea, estos textos no surgieron como de la nada, sino que pues provenían de toda una tradición y además estaban produciéndose en el contexto en el que otros creadores estaban también escribiendo y publicando textos, ¿no? Entonces, pues la pregunta que yo me hice fue, pues, ¿de qué manera se construye la particularidad zapoteca
es decir, esto que yo llamaba al principio subjetividad y que tiene que ver con la tradición del zapoteco dentro de estos cuentos, ¿no? Y pues aquí pongo esta cita del maestro Ezequiel Maldonado, porque creo que es muy ilustrativa sobre lo que estaba buscando, ¿no? Y nos dice él, los escritores en lenguas indígenas proponen una poética diferente y una forma particular de simbolizar los elementos y los fenómenos del cosmos, ¿no? E invita a los lectores a entrar por los laberintos de la creación y la reflexión con el afán, con el sano afán de conocer las diversas líneas de pensamiento indígena, ¿no? Entonces, pues yo pues justamente empecé a buscar, bueno, pues empecé a querer saber cómo se desarrollaba esta particularidad, ¿no? Cómo se estaban pues simbolizando estos elementos que iban a definir esta tradición, ¿no? Y pues para esto hice también pues un trabajo de ensayo y error, ¿no? Y este trabajo de ensayo y error, pues fue justamente trabajar con diversas categorías conceptuales, ¿no? Y esas categorías conceptuales, pues fueron como una suerte de lupa, una suerte de, fueron herramientas, ¿no? Que son precisamente, pues ese es su objetivo, ¿no? Ayudarnos como a mirar los textos y saber, pues tratar de acercarnos de una mejor o de una, sí, pues de una mejor manera a ellos, ¿no? Entonces, pues como les decía, ¿no? Yo pensaba en la cuestión de subjetividad zapoteca, pero cuando me di cuenta que no era o sea, pensar la categoría de sujeto no era realmente pues lo que estaba buscando, ¿no? Y tampoco era algo pues que me iba como a revelar, a revelar eh, el texto. Y pues también utilicé al principio la categoría de metalepsis narrativa, ¿no? Porque yo decía, bueno, pues es que estos textos mmm, no tienen un desarrollo pues narrativo pues completamente lineal, ¿no? Hay demasiadas digresiones, pero pues lo que yo pensaba es, bueno, pero estas digresiones, ¿qué significan, no? Hacia dónde me llevan, solo son como un pretexto. Y dentro del cuento para hablar de otro tema, me preguntaba, pues, ¿por qué está sucediendo esto, no? Y pues me di cuenta que esto también tenía que ver con la heterogeneidad narrativa, este concepto de esta categoría que estableció Antonio Cornejo Polar y que habla justamente pues de toda la disonancia que hay en el sistema literario, pero también que se encuentra presente en los textos, ¿no? Y justamente esta heterogeneidad, esta falta como de aparente homogeneidad va a tener que ver justamente en lo que quieren presentarnos los textos, ¿no? O lo que vamos a poder encontrar de ellos entre líneas. Ahora, bueno, también busqué, pues, traté de revisar la categoría de transculturación narrativa propuesta por Ángel Rama, pero me di cuenta que no era, bueno, desde mi perspectiva, no era tan apropiada, ¿no? Porque, porque pues eh, no hay unificación en ningún nivel, yo creo, dentro de estos textos, ¿no? Sino más bien hay un proceso de resistencia. Y otros de los conceptos que sí me funcionaron fueron los de memoria cultural, zapotequeidad, que justamente es una reflexión que propone otro escritor de esta misma tradición, que es Javier Castellanos. Y Javier Castellanos pues va a hablar de la zapotequeidad, que va a tener que ver si lo pudiéramos como pensar de manera paralela a alguna otra categoría, pues sería como a esta llamada como subjetividad, pero pues él dice, bueno, no hay subjetividad, pero hay zapotequeidad, que es justamente lo que va a ir delineando a los personajes y a las narraciones de esta tradición. Y la última categoría que utilicé fue Cavabilian, que es una propuesta conceptual de Gloria Chacón. Entonces,
para mí pues se volvió justamente más importante pensar en lugar de subjetividad la zapotequidad, ¿no? Y revisar justamente la heterogeneidad dentro de los textos, ¿no? O sea, estas aparentes, bueno, estas metalepsis, estas digresiones, que también son una suerte como de fisuras que se pueden revisar, que pueden estar adentro del texto, ¿no? Tampoco, pues, también otra cosa, pues, que quedó claro es que me quedó claro fue que los narradores de las diversas, los narradores de estos textos no eran agentes de contacto, ¿no? Sino que iban más allá de eso. Y estos textos, pues más bien estaban mostrando lo quebradizo del sistema literario y dejaban en claro la pluralidad poética y creadora hacia adentro de los textos. Y bueno, pues teniendo en cuenta esto, pensé justo en la relación que tenía en revisar la noción de zapotequeidad propuesta por Javier Castellanos, mirándola desde desde la doble mirada, o sea, observando los textos desde una doble mirada que propone Gloria Chacón, ¿no? Y esto lo voy a desarrollar un poquito más porque puede ser un poco, pues quizá un poco más novedoso, ¿no? Gloria Chacón propone dos conceptos, cosmolética y cababil, ¿no? En la cosmolética, pues ella dice que esta concepción de los textos literarios objeta la tendencia académica de diferenciar la cosmogonía de la epistemología, pero no solo eso, ¿no? Es decir, también trata de ver los textos, propone mirar los textos no únicamente en el contexto en el que se están produciendo, sino en lo que hay hacia atrás de ellos, ¿no? Y dice, bueno, los textos son están presentando dos cosas, ¿no? Están presentando su realidad, ¿no? Pero también están reflexionando acerca de su pasado y muestran procesos de resistencia gracias, bueno, y que se pueden mirar gracias a esta herramienta, ¿no? Y bueno, pues a mí me parece productiva esta reflexión porque, como les decía hace un momento, a mí me interesaba analizar los textos en su sincronía y en su diacronía, ¿no? Y justamente esta categoría permite eso, ¿no? Saber, pues, cómo estos textos están arraigados pertenecen a una tradición particular que no es la hispánica y además van presentando los diversos saberes que están también relacionados con su cosmogonía, con su manera de mirar el mundo dentro de las narraciones, ¿no? Entonces, esto nos permite pensar los textos en su continuidad histórica y crear una tradición ininterrumpida de las literaturas de los pueblos originarios. Es decir, que podemos ver cómo este pasado está en el presente mediante diferentes estrategias textuales y cómo se va integrando la cosmogonía en los textos literarios, ¿no? Y pues esto lo quiero también recalcar, es que estos términos pues son herramientas dentro de muchas herramientas que nos sirven para dirigir nuestras reflexiones sobre los textos, ¿no? Y voy a mencionar esta otra reflexión de Gloria Chacón que dice, llamo estrategias cababil a aquellas maniobras que invierten o ayudan a los productores culturales indígenas a imaginar posibilidades fuera de la base de la colonialidad y su orden de las cosas. Cababil puede ser leído como una doble mirada que opera en las producciones mayas y zapotecas, tematizada o ficcionalizada a través de los personajes principales, ¿no? Entonces, otra reflexión importante que hace Gloria Chacón es que dice, bueno, pues si pensamos justamente como los textos
dentro de su tradición, dentro de una tradición ininterrumpida, que era justo como lo que a mí me había interesado trazar, o más bien lo que me interesó trazar al principio cuando hice pues todo este rastreo y fui a Víctor de la Cruz y fui a revisar otros documentos, pues fue justamente ver esta tradición ininterrumpida, pues que no se cortó durante el periodo colonial, ¿no? Sino que se fue conservando de otra manera, ¿no? A veces, como les decía, en textos legales, pero a veces también dentro de la tradición oral, ¿no? Y se fueron presentando, pues también, y que siguen todavía en la tradición oral contemporánea, ¿no? Y ahora, pues que se están otra vez plasmando en soportes en otros soportes como los libros, ¿no? Como estos soportes literarios, pero pues que obedecen justo a esta continuidad, que encontró estrategias de mantenerse a través de los siglos, ¿no? Estrategias para mantenerse a través de los siglos, ¿no? Y bueno, pues pensando todo esto, fue que me adentré pues al análisis de los cuentos, ¿no? Y estos cuentos, pues empecé a buscar, empecé a retomar los fragmentos que yo había también identificado en esa primera lectura que hice cuando conocí la narrativa de Mario Molina Cruz y pues que están relacionados con todo esto que les mencioné. Y por ejemplo, en este cuento que se llama El sueño de Vicente Piche, en el narrador pues concede un espacio notable a la presentación de la adivinadora del pueblo y a la forma en que ésta produce el futuro. Se los voy a leer, ¿no? Después de un momento de conflicto interno, doña Aurora Lache, madre de Chente, decidió visitar a doña Hilaria, que sabe pronosticar los sueños más complejos apoyada por cartas, un viejo oráculo y 13 granos de maíz criollo. A veces, cuando se hace necesario, toma la mano izquierda del paciente, busca el pulso y descifra lo venidero. Doña Hilaria tenía el poder del vaticinio. Su fama se había regado por la región. Sabía cómo evitar las consecuencias funestas, intercedía y combatía los males que acechan a sus pacientes a través de rondas a los cerros, a las ciénegas, a donde hacen cruz los caminos, al panteón, a la cruz verde y al tiempo católico, además de rezos y ofrendas zapotecas llenas de sincretismo, ¿no? Entonces esto viene pues en el texto que inicia la colección. Y aquí, bueno, además de hablar de los sueños y además de hablar del oráculo, pues justo viene pues esto que dice aquí, ¿no? 13 granos de maíz. Y bueno, la adivinación, la presencia de los oráculos, pues está en diversas tradiciones, ¿no? La cuestión que pues tenía que ver aquí, o sobre la que tenía que reflexionar es qué es lo particular de esto, ¿no? Y cómo se va a insertar justo dentro de toda la tradición. Y lo de los 13 granos de maíz fue justo lo que pues fue la clave, ¿no? Para mí. ¿Por qué? Porque justamente, pues yo sabía por lo que yo les mencionaba, ¿no? De las conversaciones que tenía con mi familia y con otras personas, pues yo sabía que en varios lugares se siguen utilizando los granos de maíz para la adivinación, ¿no? Y luego, en una clase a la que entraba de oyente, justo de la maestría de estudios mesoamericanos, nos presentaron los códices en los que está presente la adivinación con los granos de maíz, ¿no? Entonces, esa adivinación que perduró en la práctica, ¿no? Que está en los códices y después perduró en la práctica y en la tradición oral, pues ahora lo vemos presente en estos textos y están en estos cuentos de Mario Molina Cruz, pero también están en otras narraciones, ¿no? También de esta misma tradición está Hormigas Rojas de Pergentino José, que pues también es un escritor zapoteco de otra zona, pero la adivinación con el maíz también está dentro de las narraciones, ¿no?
Entonces, pues ahí podemos encontrar pues vasos comunicantes que además pues están encontrando pues su origen en otros momentos, ¿no? Y pues para mí pues fue muy revelador y creo pues que atiende también o se puede mirar o también argumentar con estas conceptualizaciones propuestas por Gloria Chacón, ¿no? Bueno, aquí ponía como un poco las reflexiones sobre cómo se realiza la adivinación y cómo pues esto está dentro del Códice Tudela y cómo, bueno, pues ahí se puede rastrear, pero también se puede rastrear en otros documentos. Ahora bien, otra cuestión importante, pues, dentro de los textos es el de las ofrendas, ¿no? Que está en este cuento del sueño de Vicente Piche y también más adelante, ¿no? Como don Apolonio ofrendaba a la tierra comida, aguardiente y tabaco cada que su calendario lo requería, a los 4 puntos cardinales del terreno, y en el centro ponía un pedazo de cazuela conteniendo brasa y copal. Platicaba con la tierra como la persona más confiable de su pedimento, ¿no? Y esto, pues, también va a ser, pues, otra, otra reflexión clave para poder pues ir revisando cuáles son las preocupaciones, ¿no? De este texto y que también puede estar en otros textos narrativos, ¿no? Y justamente pues tiene que ver con el valor y la relación que se establece con la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, en este otro cuento, hablan dos personajes sobre la culebra, ¿no? Y porque pues uno de los personajes quería matar a la culebra y otro, don Pascual le dice a este personaje pues que no lo haga, ¿no? Porque la culebra es tierra, la planta es tierra, la riera es tierra, ¿no? Y es la tierra la que se transforma en todo tipo de animales y plantas, todo es tierra. Y continuó, no busques en otra parte lo que tienes a tus pies. De la tierra venimos y ella nos aguarda sin prisa. Entonces, ¿para qué pelear con la tierra si ella nos escucha y nos entiende? ¿Por qué no utilizar el lenguaje para hablarle? ¿No? Eh, entonces, Perdón, Pamela, perdón. ¿sí? Perdón que te interrumpa. Te quedan unos 10 minutos aproximadamente. Ay, sí, lo siento, creo que me extendí demasiado. Voy a sintetizar esto, ¿no? Porque básicamente, pues lo que fui haciendo después fue encontrar, pues, estos momentos dentro de los textos en los que se reflexionaba, por ejemplo, acerca de los vínculos con la tierra, o hay otro que me parece, también sobre la forma de organización comunal, ¿no? Que no aparece pues en la tradición hispánica, por ejemplo, o quizás sí, pero aquí aparece pues de una manera como particular, ¿no? Y otra cuestión también importante es justo cuando se describe a la curandera de la Chivellit, ¿no? Y este fragmento pues a mí me parece también importante porque el narrador hace una reflexión entre lo que se concibe como conocimiento y saberes, ¿no? Y hace una comparación, ¿no? Entre lo que sabe doña Crisanta y Pasteur, ¿no? Y justo cómo resulta importante para la comunidad de la Chivellit, cómo resultan importantes sus saberes y cómo los ayudan más pues, que otro tipo de conocimientos, ¿no? Bueno, otros elementos destacables son la aparición de personajes simbólicos y mágicos, la mención de lugares sagrados, la constante inserción de frases en zapoteco, ¿no? Este libro que yo trabajé, pues fue publicado en español, aunque al parecer sí hubo una versión en zapoteco de Yalala, en Dil Ual, pero pues esa versión no se publicó, ¿no?
Y bueno, también otra cuestión importante es la descripción de los personajes que se equiparan con dioses o diosas prehispánicas y que los personajes conservan sus apellidos en zapoteco. Bueno, a manera de conclusión, voy a decir que existen diversos caminos para acercarse a los textos, ¿no? Y este es solo uno, ¿no? Es el que yo tomé para encontrar las particularidades de una tradición en una colección de cuentos, ¿no? Y una particularidad es que tienen su origen en tiempos que son incluso prehispánicos, ¿no? Y que obedecen pues a esta tradición poética ininterrumpida, ¿no? También pues otra cosa importante que me parece, otra cuestión importante sobre el estudio de estas literaturas es que siempre se puede encontrar algo distinto a lo que pensabas en un inicio, ¿no? Y que las categorías conceptuales son solo herramientas y que no son definitivas tampoco, ¿no? Y que además pues también siempre hay que preguntarle al texto, ¿no? Hay que ver pues lo que está diciendo y pues hacia dónde nos lleva. Y finalmente, pues quería mencionar pues que las palabras de una lengua siempre nos van a constreñir y a veces no nos van a alcanzar para nombrar lo que encontramos en los textos, ¿no? Entonces, pues otra vez, ni las categorías ni estas conclusiones son definitivas, ¿no? Siempre hay que estarnos, siempre van a estar cambiando y siempre va a haber propuestas nuevas, ¿no? Y también como parte de nuestro trabajo, si queremos pues acercarnos a ellas, es pues ir también modificando y cambiando estas lentes. ¿Y por qué no? Pues también hay que hacer propuestas propuestas también categóricas y de lectura para estas literaturas. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Espero pues que les haya eh, resultado interesante esta presentación y bueno, pues gracias por escucharme. Muchas gracias, Pamela. Sí, muy interesante. Les recordamos que estamos al pendiente de sus preguntas en el Facebook y también si quieren abrir sus micrófonos, sí las invitamos a que dialoguen directamente con Pamela o también si prefieren en el chat, también las podemos leer. Sí, adelante. Gracias, espero que funcione mi micrófono. Sí, me escuchan, creo, ¿verdad? Sí, gracias. Es que hace ratito como que no funcionaba bien mi internet. Muchísimas gracias, Pamela. Mucho gusto. Soy Selene Hernández. Quería preguntarte porque no sé nada de este autor, qué pena, pero no sé nada de él. Tu acercamiento, entiendo que los cuentos fueron escritos en español o también en zapoteco. Porque lo que tú dices es súper importante o sea, estas miradas diversas y también desde dónde nos acercamos, ¿no? Si son traducciones o si son escritos en lenguas originales, cuando tenemos la fortuna, ¿no? De poder, leerlas en su lengua original. ¿Cómo ves tú pues este problema de acercarnos a los textos desde diferentes miradas, pero cuando es en una lengua o en otra, ¿no? O cuando son traducciones. Gracias, Pamela. Por nada, María de Jesús, mucho gusto. Sí, bueno, ya no puse en la presentación pues toda esta investigación y preguntas que me hice acerca de los cuentos de la Chibellit, pero justamente la versión que fue publicada es la que está en español y es la que circula, ¿no? No hay una versión no hay una versión publicada en zapoteco de Yalala, ¿no? Pero, pues parece que sí existe, ¿no? Y esto, bueno, yo lo supe porque estuve haciendo una investigación que fue básicamente, pues,
comunicarme con personas que conocieron a Mario Molina, ¿no? Con su hermano, con sus colegas, con sus alumnos, ¿no? Como la doctora Ana Alonso Ortiz, ¿no? También ella me proporcionó algunas algo de la información que aparece en la tesis, ¿no? Y bueno, pues sobre todo fue otro escritor, Jorge Cocón Pech, y el hermano del escritor, quienes me dijeron justamente que sí se habían escrito los textos en primer lugar en zapoteco, ¿no? Pero yo no pude acceder a esta versión, ¿no? Porque primero, pues porque no está publicada, ¿no? Y dos, pues porque ya, pues mi acercamiento se quedó ahí, ¿no? En este intercambio que tuve con las personas cercanas a Mario Molina. Y bueno, pues yo creo que, pues sí, creo que lo mejor sería siempre pues conocer la lengua de los autores que estamos tratando, ¿no? Y justamente por eso, pues al principio yo quería, estaba reflexionando en sí estudiar los cuentos de la Chibellit o estudiar la novela Los Nahuales de Tierra Azul. Me decidí pues por los cuentos porque pensé, bueno, están publicados en español, están circulando en esta lengua, ¿no? Entonces, para mí pues eh, bueno, y aparte fue el primer texto que conocí, entonces me parecía que implicaba tener otras herramientas para poder adentrarme a la novela que estaba escrita de manera bilingüe. Pero yo creo pues que también hay otras maneras de acercarse, ¿no? Yo creo que pues lo más importante es justamente pues las reflexiones a las que nos invitan estos textos, ¿no? Y porque además incluso yo creo que eh, esta, esta, mm, estos textos que se presentan de manera bilingüe o de manera monolingüe en una lengua originaria tienen también un propósito disruptivo, ¿no? Frente a los lectores que solo podemos leer en español, ¿no? Entonces, pues en este sentido creo que sí hay diversas maneras de acercarse a los textos en lenguas originarias. Gracias a ti. Gracias. ¿Alguien más que quiera compartirnos una pregunta? ¿O algún comentario también? Y bueno, yo aprovecho para, ahorita que estabas contestando a la maestra Selene, hablaba sobre cómo hiciste también entrevistas y entonces a mí me gustaría como preguntarte cómo, cómo fue ese trabajo interdisciplinario, porque aunque si bien hiciste análisis literario, pues esas son herramientas de otras disciplinas, ¿no? El entrevistar, entonces eso me interesa, creo que también ando en una búsqueda un poco similar y me gustaría escucharte sobre cómo estuvo eso y cómo se integra a la investigación literaria. Pues yo creo que, bueno, yo decía al principio de la presentación que eran muy importantes las motivaciones que teníamos, ¿no? Y que yo les recomiendo también a todas, todos y todes que pues que las tengan siempre presentes y que no se les olviden, ¿no? O sea, qué fue lo que me llevó a querer estudiar esto, ¿no? Y entonces recordar eso, pues eh, me hizo querer saber pues más, ¿no? En principio, ¿no? Y a tratar de establecer pues diálogos con diversas personas, ¿no? O sea, incluso pues lo que les comentaba
acerca de esta comunidad que encontré hace muchos años y que ya, pues ya no está disponible en la red, que se llamaba Zapotecos del Mundo. Entonces, pues el intercambio que tuve ahí, pues también me dio pues muchas luces, ¿no? Entonces, pues yo empecé a preguntar, pero también otra cuestión muy importante fue que la doctora Luz María Lepe me hizo el favor de hacer una lectura al inicio de la maestría, creo que esta fue como el primer borrador del primer capítulo o el primer capítulo, pero fue una de las primeras lecturas que se llevaban a cabo en la maestría, ¿no? Entonces recuerdo, me hizo varias recomendaciones y recuerdo que ella me dijo eh, en alguno de sus comentarios que probablemente, o sea, que me recomendaba como contactarme con la familia para saber como un poco más como del proceso de gestación de la obra, ¿no? Y entonces, pues yo traté como de hacer esto dentro de mis posibilidades, ¿no? Pero fue como un poco más, pues fue un poco, creo que me fui como por diversos caminos que no fueron como más directo, me fui un poco como por las ramas también. Pero también otra de bueno, contacté, yo no recuerdo, creo que por redes sociales contacté a Ana Alonso Ortiz y pues fue como, o sea, yo sabía por los textos que se habían publicado que ella había estado trabajando con Mario Molina, ¿no? Entonces le escribí y pues muy amablemente me contestó y estuvo compartiéndome muchas cosas por correo electrónico y también pues estuve cursando pues el diplomado en literaturas indígenas del INVAL y pues ahí la maestra Susana Bautista también pues nos presentó pues nos puso en contacto con varios de los ponentes y algunos de ellos pues también pues les pregunté, ¿no? Directamente pues qué era lo que estaba sí tenían, bueno, qué sucedía, cómo veían ellos la construcción de esta tradición y si alguno había conocido a Mario Molina. Y yo creo que fue ahí cuando pude tener el contacto con también el correo electrónico de Jorge Pompech. Ya no, la verdad es que ya no me acuerdo mucho cómo tuve su contacto, pero le empecé a escribir, ¿no? Entonces empezamos a intercambiar a través de los correos y también me proporcionaron información acerca del hermano de Mario Molina Cruz, ¿no? Entonces, pues a mí me pareció importante porque creo que tiene que ver justo con el proceso de gestación de la obra, ¿no? Y pues ahorita nos preguntaba la maestra Selene me preguntaba justo, pues, cuál era, eh, cómo se había publicado la obra y cuál era su origen, ¿no? Y a mí me pareció justo que para poder entender el texto como en su cabalidad tenía que saber esto, ¿no? Y la manera de saberlo, pues, fue esta, porque justamente es otro de los problemas bueno, no de los problemas, ¿no? Sino otro de los obstáculos a los que nos enfrentamos cuando estudiamos estas literaturas, ¿no? Que no vamos a encontrar pues la información a la mano, ¿no? No va a estar como directamente en las bibliotecas, no va a estar directamente pues en un archivo, ¿no? Hay que valernos pues de otro tipo de estrategias para poder tener más información de los textos y pues tener un mejor acercamiento a las producciones. Y, y en ese sentido, pues yo creo que es muy válido, ¿no? Porque pues hay que adentrarnos a los textos. Y eso lo puse también o sea, sí está dentro de la tesis, ¿no? Quizá de manera pues muy breve, pero también está porque es parte de la investigación. Súper, gracias, Pamela. Igual te escriben en el chat, excelente experiencia, felicidades. Y también hay otra pregunta de Luis Mauricio que dice, ¿hubo alguna restricción por tratar el tema de literatura indígena? No sé si era posgrado de literatura, a propósito de las academias tradicionales rígidas.
Bueno, gracias, Sabino, por tus comentarios y Luis también por tu pregunta. Pues fíjense que yo creo que fui muy afortunada porque la verdad es que la maestría yo la hice en la UAM Azcapotzalco, en la maestría de literatura mexicana contemporánea. Y la verdad es que, pues, yo siempre encontré en la maestría, pues, mucho apoyo de los profesores y de mi asesor, ¿no? De mi tutor, que fue el maestro Ezequiel Maldonado, ¿no? Que, pues, básicamente me dejó, pues, como que me dejó como el camino abierto, ¿no? O sea, me dijo, pues, me permitió como hacer diferentes tipos de reflexiones y de incluirlas, ¿no? Y a veces en algunas lecturas o conversaciones que tuve con algunos otros profesores, pues sí me decían, ¿no? Como si era, cómo estaba reflexionando, si se trataba como de literatura o cuál iba a ser como la metodología que iba a utilizar o las conceptualizaciones, ¿no? Porque pues sí, yo sé que este tipo de investigaciones, o más bien que la academia puede ser mucho más rígida. No fue mi experiencia en la UAM Azcapotzalco, la verdad, afortunadamente no lo fue, y más bien pues ahí todos los profesores siempre fueron pues muy abiertos, muy empáticos y pues sí encontré pues mucho apoyo para hacer para hacer la investigación, para la aceptación también de la tesis, porque pues otra cosa que tiene la tesis es que quizá no está escrita de forma como tan formal o en un lenguaje como tan rígido, ¿no? O sea, hay un poco como, pues, hay reflexiones que pueden estar como más cerca como del ensayo literario, porque yo pongo las experiencias que yo tuve, ¿no? Y además hablo mucho, pues, de mi de mi experiencia, de las experiencias que tuve con mi familia y de mi acercamiento a los textos. Y eso pues, pues me dieron la oportunidad de hacer la tesis de esta manera, ¿no? Pero yo sé que no siempre pasa así, ¿no? Yo sé que no es lo que se admite y que muchas veces eso pues puede tratar de plantear una tesis así o escrita en ese tono puede encontrar muchas barreras, ¿no? Pero pues si a ustedes, o sea, si les interesa, si les interesan estos temas o si ustedes quieren escribir de la manera que les parezca más atractiva, pues creo que deben tratar de mantenerse pues firmes hasta donde sea posible para que se haga, ¿no? Entonces, pues sí, no, no tuve esta experiencia, pero sé que pasa mucho, ¿no? Y pues en otros espacios también he visto pues que también tratan de ser, pues de estar más abiertos, ¿no? Eh, pero bueno, pues esa es mi respuesta. Muchas gracias, Pamela. Sí, ahí me dejas pensando muchísimas cosas y recordando también de mi propio proceso de investigación. Y como también siento que pues pasamos por esto de poner en valor también que pues muchas de nuestras fuentes de investigación finalmente también terminan siendo como nuestras redes de amistad, las personas que tienen tanta disposición para platicar y contarnos y como empezar a pues a hacer una búsqueda que no está hecha y que no está escrita o contada o no sé, todos los múltiples soportes que pueden llegar a tener y la familia, también lo que decías, que los involucraste también en tu proceso. Está padrísimo. Sí, sí, yo creo que es importante justo esto que acabas de mencionar, como todo, porque esto también es parte del proceso de la investigación, ¿no? Y tiene que ver también pues pues con los afectos que se van involucrando y que también es importante, ¿no? Porque nos dan otro matiz y otra perspectiva dentro de la investigación, ¿no?
y hace pues estos caminos también pues menos hostiles, ¿no? Porque a veces estamos también muy estresados o desesperados porque no encontramos como por dónde, pero pues alguien nos dice, ah, mira, tal vez esto te funciona. Y también pues es importante mencionarlo. Sí, sí, que también era un poco también la intención del seminario, ¿no? Como pues conocernos, seguir formando redes, aquí estamos. Y bueno, si alguien más ya no solamente dejaron un comentario, precisamente Susana te dejó un comentario en Facebook que dice, muchas gracias por compartir tu experiencia como investigadora en literatura en lenguas indígenas. Es un ensayo creativo muy potente. Y te escribe, recuerdo que el maestro Ezequiel, a quien acabas de mencionar, te recomendó publicarlo. Y bueno, entonces igual yo creo que ya podemos ir cerrando. Solo sí, pues muchísimas gracias, Pamela, también por la disposición a estar aquí el día de hoy y contarnos tus experiencias. Y no sé si quieras decir algo para cerrar. No, pues muchas gracias a ustedes por invitarme a participar en este espacio, por sus comentarios, por sus preguntas. Y pues también pues espero pues que les resulte útil lo que les compartí y pues muchas gracias otra vez. Dale, muchas gracias. Pues los invitamos a seguir el próximo mes, que nos acompañará la maestra Sanja Echeverría y va a hablar de rap en lenguas, en zapoteco. Pues nada, tengan una muy buena tarde y gracias a todas, todos, todes. Gracias, hasta luego. Hasta luego.